Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la invitación a compartir con ustedes esta conversación en torno a Ángel Zárraga. Bueno, yo voy a leer una parte de lo que voy a exponer y lo demás, bueno, lo platicaré y espero que aquí haya un diálogo con Pavel y que pueda ser interesante para ustedes. Bueno, voy a empezar con, mi plática lleva como título Ángel Zárraga en la crítica de arte de José Juan Tablada. José Juan Tablada es un poeta mexicano muy conocido por los haikus, pero se conoce poco sobre su interés por la pintura, su crítica de arte y que fue también intentó ser pintor y no pudo. Realmente no pudo porque no hubo recursos, ¿no? Y porque yo creo que lo jaló más el lado de la poesía. Entonces, hecho este anuncio, voy a leer lo que escribí y que empieza de otra manera. La admiración de José Juan Tablada por Leopoldo Lugones es un tema muy amplio al que dediqué anteriormente un breve ensayo y en el que se percibe algo que estuvo siempre presente en su carrera literaria, su pasión profunda por las artes plásticas, su diálogo constante con ellas y, lo que es poco conocido, su práctica pictórica. Entre el 15 de agosto y el 1 de octubre de 1898, Tablada le dedicó al maestro argentino una serie de 4 artículos publicados en la famosa revista Moderna, en los que reseñó Las montañas del oro de 1897, un largo poema con 3 ciclos y 2 reposorios. En ellos, Tablada hace gala de sus propias habilidades poéticas y refiere, entramadas con ellas, pinturas y pintores como A Histeria de Franz Stock. Sorprendente, es una imagen fuerte, ¿no? Es una imagen que creo que no todo el mundo conoce aquella imagen de la pesadilla, por ejemplo. Es poesía, es pintura simbolista más o menos de la misma época. Entonces, este es uno de los cuadros que él refiere para comentar el poema de Leopoldo Lugones. Otro cuadro de él es este, se llama Los besos muertos. Ustedes pueden ver, ahí hay un sudario, hay un cuerpo, un cadáver ahí volando. Son imágenes muy fuertes en las que se mezcla una cosa medio mórbida de la relación entre pasión, amor y muerte. Otro más que seguramente ustedes conocen es La Isla de los Muertos. Este creo que sí lo deben de conocer, es un cuadro muy famoso, es un cuadro que tiene una fuerza muy grande por el misterio que hay detrás de él. Tablada utilizaba todas estas imágenes y circulaba en su conocimiento de los pintores para poder comentar poesía, para poder escribir poesía y de alguna manera se alimentaba de eso, ¿no? Entonces les digo, ¿por qué hablar de Leopoldo Lugones y Tablada? ¿Por qué? Porque fue por intermedio de Zárraga que Tablada pudo conocer personalmente a Lugones en París durante el viaje que realizó en octubre de 1911 a febrero de 1912, y que fruto de ese viaje fueron las crónicas publicadas en Revista de Revistas entre diciembre de 1911 y abril de 1913, cuya segunda entrega lleva el título Desde París, el Salón de Otoño Ángel Zárraga. Aunque estos incidentes pudieran parecer una coincidencia, no lo son, pues el contacto de Tablada con Zárraga es anterior y está vinculada con la participación de ambos en la histórica Revista Moderna y la relación que ambos tuvieron con el pintor Julio Ruelas. Ruelas, no sé si les suena conocido, también es un pintor que tiene más o menos la misma tónica del cuadro de los besos muertos, ¿no? Es el que hizo una serie de imágenes muy fuertes en las que están
cadáveres descompuestos y todo, insectos gigantes. No traigo alguna para mostrárselas desgraciadamente. La crónica comienza con el paseo tablada por el Gran Palais, sede desde 1903 de los Salones de Otoño, recordando las obras del belga Henry Grue y del español Francisco Iturrino, para afirmar que todo está ahí, desde la torpe vestida de sátiro a la ninfa de pies alados, hasta la inefable serenata de Pierrot volando hasta la imposible luna. Menciona otras escenas e imágenes como labios tendidos hacia una Eucaristía, labios que exhalan hasta una carne en flor el ansia de sus besos, manos crispadas gladiatoriamente sobre un trofeo o apagando el temblor de una lira. Todas estas imágenes pertenecen a la estética simbolista o se encuadran en las descripciones de un observador que busca simbolismo. Tablada siempre buscó simbolismo en los cuadros, por eso, a pesar de que es nuestro gran escritor vanguardista, él regresó a escribir cosas que eran simbolistas. ¿Por qué? Porque la ruptura que trae el arte moderno fue algo que asimiló, pero no del todo, porque él estaba más en la tónica modernista que hacía del artista un profesional del arte, una gente que estaba dedicada religiosamente al arte, ¿no? Ahora que les hable Pavel precisamente de esta relación de Zárraga con la religión, ¿no? Podemos ver por qué a Tablada le gustaba la pintura de Zárraga, porque hay un tono de fervor religioso fuerte. Bueno, en todo esto, en medio de todo esto, va sucediendo a su paso, lo que va encontrando, paseándose como ahora se acostumbra a decir con el flaner, ¿no? de Benjamin, ¿no? Cosa que ya hoy no es posible, ¿no? Porque se usa esta imagen del paseante, cuando ahora ya no podemos pasear por las calles. Asaltan. Sí, te asaltan, exactamente, y además hay lugares por donde tienes que caminar, ¿no? Tienes que caminar por aquí, tienes que cuidarte las bicicletas, te atropellan, ¿no? Eso cambió grandemente, pero Tablada va caminando libremente por el Museo del Louvre, por el Gran Palais, en esta exposición del Gran Salón, y voy a leerles lo que dice. Se encuentra con La Dádiva, que es uno de los cuadros de Zárraga, y con otro cuadro que se llama Ex Voto, ¿no? La Dádiva, les paso aquí la imagen. En el primero, una pareja de mujeres en el triunfo de la más florida juventud alargan racimos de jugosos y transparentes frutos a una pareja de ancianos abrumados por la senectud más miserable. Divina gracia florentina, honda piedad de los ojos virginales velados por lágrimas que están brotando sin llegar a caer. Miembros enjutos de los pordioseros, leñosos, claudicantes, anquilosados, con ciegos ojos turbios como bajos ópalos o enfangadas piedras de la luna. De la suprema gracia virginal y venusta a la miseria dolorosa y rampante, ¿qué puente espiritual ha tendido el artista, uniendo con armónico lazo la gentil gracia fluida de Botticelli a la sudorosa y jadeante miseria del Españoletto? Sustenta la intensa poesía de este lienzo la fuerza de un pintor voto, ya a los duros problemas del métier, y envuelve a la materia, a lo que hay de oficio en ese cuadro, un ambiente de vaticinio. Manos de buen obrero, numen de hondo poeta. Sorprende la capacidad de Tablada para armar una narrativa en torno a la imagen, como lo hará en torno a un conjunto de cuadros de Zárraga en un futuro artículo. El detalle poético es deslumbrante. Podemos considerar que los racimos de jugosos y transparentes frutos o la pareja de ancianos abrumados por la senectud más miserable son caracterizaciones simples y propias de las descripciones de un crítico de arte común. Pero los ojos turbios como bajos ópalos
o enfangadas piedras de la luna, o la metáfora del puente espiritual tendido entre la gracia fluida de Botticelli y la sudorosa y jadeante miseria del Españoletto, son de una agudeza y una concisión propias de un refinado poeta. Y subrayo el adjetivo refinado porque el refinamiento es un rasgo típico de un poeta modernista, como Tablada en esa época, así como la pedrería involucrada, ópalos y piedras de la luna, y el gusto por el significado oculto del simbolismo que está presente tanto en la apreciación de las figuras, la florida y venusta, o sea, relativa a Venus, ¿no? La florida y venusta juventud y la miseria de la vejez, como en el clima de vaticinio, porque también hay un clima como en el cuadro de Becklin que les pasé, el cuadro de la Isla de los Muertos, hay un clima de misterio, o sea, y dice Tablada que aquí hay un clima de misterio, porque sí hay algo enigmático, digamos, en estas figuras, sobre todo en las figuras femeninas, como veremos más adelante también en el siguiente cuadro, ¿no? La frase final, manos de buen obrero, numen de hondo poeta, establece un diálogo con la leyenda que inscribe Zárraga en el siguiente cuadro, el ex voto. ¿Sí? Esto es un San Sebastián, ¿no? Y la leyenda que les voy a leer está aquí. ¿Sí? Posiblemente no se alcanza a leer, la voy a leer yo aquí. Señor, no sé celebrarte como el poeta en versos complicados, pero acepta, Señor, esta obra áspera y humilde que he hecho con mis manos mortales. Entonces está diciendo que no puede ser poeta, pero que ha hecho eso con sus manos, ¿no? Y Tablada le dice que sí es poeta, ¿no? ¿Por qué? Porque poesía y pintura, para Tablada principalmente, están unidas, ¿no? Entonces, y porque hay un gran deseo de él quisiera haber sido un pintor como Zárraga seguramente, y como muchos de los otros a los que dedica su crítica. El cuadro ex voto aparece reproducido en Revista de Revistas, al igual que el anterior, y Tablada lo describe de la siguiente manera. Sobre un fondo azul, algo gris y transparente, un mártir asaeteado, atado a un poste agoniza, mientras a sus pies una mujer vestida de terciopelo, orante, está hincada como una donadora de los cuadros eclesiásticos. Tiene este lienzo expresión mística, noble poesía, atmósfera de incienso. De él se desprende un efluvio de gracia con un relente de viejo ascetismo español. ¿Qué malicioso macaco de la crítica parisiense ha podido tacharlo de licencioso? ¿Es posible, sin padecer una avería cerebral, discernir en la virginal orante a la marquesa de Sade y equivocar su arrobo con una delectación amorosa? Emoción que en suma nada tendría de particular, pero que en este caso vulnera la esencial emoción de una obra de arte. La enérgica reconvención de Tablada al macaco, ¿no? Reclamando que el arrobo de la mujer orante no puede ser confundido con la delectación amorosa de una marquesa de Sade, sorprende porque es justo ese choque entre fervor y erotismo el que había manifestado en su poema Misa Negra, muy anterior, es cierto, es un poema de 1893, este cuadro es de 1910, ¿no? Que escandalizó este poema a la sociedad porfiriana y cuyos versos finales dicen: quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara de tu pecho y de tu alcoba la capilla y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. Sin embargo, la actitud sacrílica es explícita en el poema, mientras que la pintura de Zárraga, bien observada, guarda una distancia que mantiene muy de trasfondo el erotismo, pero se presta a diversas interpretaciones. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes pondrían un cuadro así en una iglesia? Es una pregunta que no me pueden responder muy bien muchas personas. Me dicen, no, pero es que la mujer está muy rica, ¿no? Está muy bien vestida, le falta pobreza. Me han dicho, no, pues es que el santo está muy amanerado, muy fingido. En fin, hay algo que no hace un completo clic en la imagen, ¿no?
Una de las Le interpretaciones... faltan símbolos religiosos. ¿Cómo? Le falta un cruz o algo así, ¿no? Es cierto, le falta símbolos religiosos, solo están las estrellitas de la aureola, ¿no? Y está la actitud de oración, pero hay algo más que faltan otro tipo de cosas, ¿no? Dice así, una de las interpretaciones que me llama más la atención es la que hace Fausto Ramírez, que conecta la producción poética de Zárraga con Ex voto de una manera muy justificada, porque lo vuelvo a subrayar, el propio cuadro es un ex voto, o sea, una ofrenda del pintor. El poema en cuestión se los leo. Se llama Eucaristía. Dice, y germinó dentro de mí, sentía mi corazón rompiéndose en pedazos, como si desgranada a martillazos fuera una hermosa y rica pedrería. La inspiración surgió del alma mía y era férrea mujer en cuyos brazos creí morir, pero en aquellos lazos seguir muriendo sin cesar quería. Se levantó el incienso en mis altares, en lo alto brillaron los cantares sus formidables notas de grandeza, y al postrarse mi espíritu de hinojos puso el arte sus luces en mis ojos y en mis labios su hostia, la belleza. Aunque el soneto fue publicado en 1902 en la revista Moderna y está fechado el mismo año y la pintura es de 1910, hay algo que los conecta. Hay que recordar que Zárraga, cuando escribió este poema, que es un buen poema, ¿no? A diferencia de otros que aparecen en la revista Moderna, este poema yo creo que todavía conserva, es un soneto, todavía conserva su fuerza. Tenía 16 años cuando lo escribió y tenía 24 cuando pintó ese cuadro. O sea, hay 8 años que pasó en Europa, corriendo de aquí para allá entre todos estos lugares, Bruselas, París, Madrid, España, en general Segovia, incluso Italia, porque el cuadro que estamos comentando es un cuadro que pintó en Italia, en Florencia, creo, si no recuerdo mal. Dice Fausto Ramírez que para Zárraga la inspiración artística constituye una vivencia a un tiempo desgarradora y extática que germina y surge al entremezclarse el amor carnal y la experiencia de lo sagrado, una auténtica comunión, o sea, una Eucaristía. Si examinamos el poema más a detalle, veremos los inevitables rasgos modernistas en la pedrería y la forja, los martillazos de la perfección parnasiana, en la pasión desgarrada, el corazón, el alma, la muerte, el espíritu, y en el simbolismo que suma a los elementos anteriores los objetos del culto religioso, incienso, altares, hostia, Eucaristía. Y la presencia del mundo del arte, arte con mayúscula, como se escribía entonces, con mucha veneración, la inspiración y la belleza también con mayúscula, y la música, notas y cantares. La dinámica del poema plantea un ir y venir. Dentro del poeta, en su alma, nace la inspiración que destroza el corazón de una manera vistosa, o sea, en pedrería. La inspiración parece una férrea mujer en cuyos brazos el artista cree morir, de una muerte que disfruta y desea que se prolongue. Se produce entonces un ambiente religioso, con incienso y altares, y unos cantos descienden de lo alto con notas de grandeza. El espíritu se postra de hinojos y el arte pone en sus labios la hostia de la belleza. Bueno, podemos ver la figura de nuevo y nos preguntamos si hay realmente este éxtasis. Pareciera que la interpretación da lugar a que el poeta está tanto en la mujer como en la figura del hombre. Bueno, quisiera que comparáramos este cuadro con otro que también se exhibió y que tiene que ver con las imágenes de mujer que están. Esta es una imagen de mujer totalmente contraria, ¿no? Esta es una mujer mala, digamos, ¿no? Perversa, que tiene ahí, se llama el cuadro La mujer y el pelele, ¿no? Y tiene que ver con una novela de Pierre Louis, que era un poeta que fue muy leído, ¿no? Ustedes podrán ver ahí en las librerías de viejos
libros de Pierre Louis, que no se llamaba Pierre Louis, tenía otro nombre, era un nombre de artista, pero son libros eróticos en aquella época, ¿no? Muy a su manera. Hoy nos reímos de eso, ¿no? Pero fue un escritor muy leído y corresponde a una novela en que esta mujer subyuga, digamos, al personaje. Y por cierto, siendo un escritor que escribía en francés, la escena tiene lugar, la historia tiene lugar en España, ¿no? Y lo vuelve pues un pelele, lo vuelve un títere se hace esta comparación, ¿no? El contraste consiste, bueno, en estos dos tipos de figura femenina, ¿no? En la otra teníamos una mujer arrodillada ante el hombre superior, santificado por la lucha hasta la muerte, con lo que sea, ¿no? En este caso el arte, que la mira con ternura y piedad fraternal. Y otra que encarna a la mujer araña que devora al hombre inferior presa de su instinto también. Hay que anotar eso, como fue presa de su instinto, pues así le fue. También Tablada sugiere el ciclo que mencioné hace unos momentos. Es un ciclo que pasa por esta pintura y por otras más. Otra pintura por la que pasas se llama La novia. La novia ahí la vemos, ustedes ven ahí en la mano de una de las figuras femeninas, ¿no? Todas tienen actitudes simbólicas y la figura tiene una connotación erótica muy evidente, ¿no? Una granada con una rajada ahí, en fin, y hay otra serie creo que ahí hay un rosario en la mano de una de las figuras, ¿no? Entonces está mezclado otra vez erotismo, religión, sensualidad, ¿no? Ustedes ven el talle de ella, se ve toda su figura atrás de esos velos, ¿no? Que están encubriendo el cuerpo, ¿no? Esa es otra de las partes del ciclo. Y la peregrinación. La peregrinación tiene que ver con una de las influencias fuertes de Zárraga. Esta peregrinación en la que la interpretación también es que la mujer es la esperanza. Los peregrinos van atrás de la esperanza y están vestidos en la época en la que España estaba lamentando su pérdida de las colonias, ¿no? Y tenemos aquí a varias figuras, ¿no? Aquí tenemos a Ramón del Valle Inclán, que formaba parte del grupo, retratado con sus lentecitos y su barbota, ¿no? Y tenemos acá a Zárraga y a otras personas. Aquí está el pueblo español, digamos, de estas dos figuras con sus ¿cómo se llaman estas cosas? Escapularios. Sus escapularios, su bastón, ¿no? Y las calabazas, que también tienen que ver con la cosa de los peregrinos. Esta peregrinación realmente la hizo Zárraga con otros pintores. Iban a ver las pinturas del Greco. Esto recuerda mucho a las pinturas del Greco y forma parte, les decía, de las influencias, como las influencias italianizantes están de la de Botticelli, que menciona Tablada en las pinturas de Zárraga. Bueno, ese ciclo, Tablada lo describe así, dice que hay misticismo, piedad, pasión sexual, amor ideal y amor divino. Y sí podemos ir identificando poco a poco cada una de estas cosas. Buenas tardes. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí hablando de Zárraga. Creo que un pintor que no ha tenido mucha suerte con las exposiciones en México. No sé si ya antes ya habían hecho una tan bonita y tan amplia, pero sobre todo una que muestra un Ángel Zárraga que la verdad es que en México no conocíamos, porque los cuadros los paneles que están expuestos allá, que no habían querido prestar, bueno, tengo entendido que no habían querido prestar en Francia porque tenían miedo de que ya aquí en México no los devolvieran a la embajada, a la residencia de haber estado durante mucho tiempo. Y me da gusto estar aquí con Rodolfo Mata, que yo te conocí una vez hablando de José Juan Tablada, y hiciste una cosa magnífica que fue situarlo tal como era, digamos, por sus ideas estéticas, una cosa muy difícil de hacer, y creo yo también muy difícil de hacer así mismo con Ángel Zárraga, porque tenemos la costumbre de estar diciendo que la vanguardia y que eran adelantados y no sé qué, y tú dijiste que hay que relativizar mucho eso, porque sí eran pues así
con la vanguardia, con cierto tipo de vanguardia afín tablada, pero por ejemplo pues no leía, no le gustaba Huidobro y cosas mucho más, o el surrealismo o cosas así. Y creo que con Zárraga pasa un poco parecido, porque es un hombre que fue con el progreso artístico, pero hasta cierto punto. Entonces, verlo ahorita de pronto, a veces es sorpresivo y a veces no es tan sorpresivo. A veces es un poco desilusionante para alguien acostumbrado a ver, pues, educado en querer ver a los pintores como rupturistas o como siempre en contra del pasado, y resulta que Zárraga coquetea con el pasado, coquetea con el porfirismo, coquetea con el impresionismo, cuando el impresionismo ya era algo bastante pasado de moda, y creo que eso sorprende un poco, pero sobre todo nos pone un poquito en confusión a la hora de medir quién era un personaje como Ángel Zárraga. Era, como le decían, el pintor mexicano menos mexicano, porque siendo mexicano, contemporáneo de Diego Rivera, contemporáneo de los muralistas mexicanos, bueno, de estos genios que están aquí, no era para nada alguien que se interesara por los mismos temas, ni tuviera las mismas ambiciones artísticas y quizá épicas que ellos, ¿no? Entonces, más bien era un hombre que se fue de México, que nunca dejó de ser mexicano. Lo invitaron a pintar un barco en Francia y para poder pintarlo se tenía que nacionalizar francés. Entonces dijo, no voy a nacionalizarme francés para pintar un barco. Y entonces, digamos que esa fue una especie de una manera de decir que seguía siendo un pintor que pertenecía a la pintura mexicana, aun cuando prácticamente no hizo cuadros que pinten lo mexicano, sino como una excepción. Es un personaje que se atrevió, pero se atrevió hasta cierto punto. Se atrevió en estos cuadros que tú acabas de mostrar ahorita, porque es un pintor que digamos que va de la mano con el simbolismo, una forma de pintura y de arte algo inquietante para la época, para los finales del Porfiriato, era una forma de ver la vida un poco inquietante. Consistía más bien el simbolismo en que cuando vemos los cuadros, no está, lo que quiere decir el cuadro no está ahí, sino que está representando otra cosa que está detrás. Y quizá eso era lo que le fascinaba a Tablada de Zárraga, el pensar que era un pintor que no es que pintara la realidad, sino que pintaba algo indirectamente, que con esas cosas que veíamos estaba queriendo decir otra cosa, es decir, una pintura, una forma de ver el arte como un enigma. ¿Qué estará queriendo decir ese pintor? Y entonces el que responde es el poeta, que se imagina muchas cosas, que, como decía Julio Cortázar, cuando un poeta está viendo un tulipán, lo más probable es que no esté pensando en el tulipán, pero seguramente no está pensando en el tulipán, sino en lo que el tulipán significa. Ese sería un poco ese acuerdo que tienen pintor y poeta José Juan Tablada y Ángel Zárraga. Pero al mismo tiempo, este pintor fue también uno de los primeros expositores del cubismo hacia 1917, cosa que también ha sido medio polémica, porque Diego Rivera decía que él había inventado el cubismo antes que Pablo Picasso, y según tengo entendido, con las últimas dataciones de cuadros de Diego Rivera, parece ser que efectivamente hay cuadros cubistas anteriores en Diego que en Picasso, pero Ángel Zárraga tiene un mérito, pues yo creo un poco igual, así de, no un logro, pero bueno, un mérito temporal, que es que el primer poema que yo he encontrado de la vanguardia poética es de Ángel Zárraga. Es un poema cubista que es una oda a la Virgen de Guadalupe, fechada en 1917 y reescrito en 1939. Lo que quiere decir que Zárraga era un poeta, pues hagan de cuenta ustedes, educado en el simbolismo, en este tipo de escuela que tú ahorita
dijiste cuando leíste este cachito de la Misa Negra, entre el decadentismo y entre el simbolismo, es decir, esas escuelas de finales del siglo XIX, pero que cambió en la época de la Segunda Guerra Mundial para poder seguir y tener una devoción por un escritor como Apollinaire. Apollinaire, ahorita tú decías, Rodolfo, que se cruzan las historias, ¿no? Y curiosamente, Apollinaire era un escritor polaco, que tenía un nombre rarísimo, no se llamaba Apollinaire, se llama Roscross, algo así, rarísimo. Y entonces, un día había un señor aquí en México que se llamaba el abate González de Mendoza, que era un crítico de arte muy amigo de Tablada. Y un día pasó el abate González de Mendoza por la calle y se encontró a un señor que se llamaba el barón Grostovsky, no sé qué, y le dijo: barón, ¿cómo está? Y le dijo: pues muy mal, la verdad. ¿Por qué? Pues fíjese usted que me acaba de llegar un telegrama diciéndome que se murió mi hermano. Ay, pues no me diga, ¿y quién era su hermano? Pues mi hermano era el mejor poeta de Francia, nada más que no lo conocía nadie. Y pues, ¿cómo se llamaba? Pues mi hermano se llamaba Guillaume Apollinaire. Entonces es muy chistoso porque ese barón Rostovsky, como se llamaba, iba a unos baños de vapor a los que iba José Juan Tablada, y entonces ahí coincidieron. Apollinaire un día le mandó una carta a su hermano en México, y en la postal, atrás de la postal, le dibujó un poema, un caligrama, o sea, un poema no así, sino haciendo las letras dibujos. Y esa carta, que se llama Carta Océano, es una carta donde aparece Chapultepec, es como un mapa de la Ciudad de México, pero en versos. Entonces viene Maximiliano y Carlota, Chapultepec, Paseo de la Reforma, así. Y no se sabe si fue Tablada el primero a quien se le ocurrió escribir caligramas, es decir, dibujos con palabras, o si fue Apollinaire. Pero lo curioso es que en esos baños públicos, que ya seguramente no existe, pero debería haber una placa, ahí se encontraron la poesía moderna mexicana y la poesía francesa también, pues moderna. Apollinaire fue una revelación, un hombre que murió joven y que tenía esa como desbordamiento intelectual, estético, un desbordamiento de la sensibilidad, que consiste en que una sola arte no nos basta para expresar lo que queremos, sino que requerimos de otra cosa, como cuando nos da angustia que la música sea más bella que la literatura, y que con la literatura no podamos hacer algo tan bello. Esa es un poco la angustia de lo que podría sentir un pintor y también un poeta cuando ven que no puedo, pues yo no sé, no puedo escribir jamás algo que se asemeje a la belleza de eso, ¿no? Y lo mismo puede pensar un pintor cuando lee a Góngora o no sé, porque son como una especie de iglesia grandota que es el arte, donde las distintas órdenes pues no pueden compenetrarse entre sí. Apollinaire trató de mezclar teóricamente la pintura y la poesía, lo trató de hacer Tablada, y yo creo que a sus medios también lo trató de hacer Ángel Zárraga. Lo malo con Ángel Zárraga es que una vez que acabó la Primera Guerra Mundial, una vez que él, un poco se vio en problemas económicos, después de haber sido Alberto J. Pani, secretario de Relaciones Exteriores, su mecenas, después de todo eso vino la crisis de 1929, y se dice que los ricos que compraban el arte que vendía Ángel Zárraga, pues ya estaban arruinados. Era una clase que dejó de tener dinero para comprar ese tipo de arte. Y entonces Ángel Zárraga recurrió a vender su arte a una clase que no tenía pues mucha idea del arte moderno, un tipo de gente, un tipo de comprador más bien nostálgico y más bien pues poco sensible a comprender el arte moderno. Entonces, después de haber escalado por el cubismo, por el impresionismo, por haber estudiado a personajes como Sorolla,
que es magnífico en el estudio de la luz, o estas cosas que se parecen a Zuloaga, pues Ángel Zárraga, y pues el cubismo, Ángel Zárraga parece que se derrumba y cae de nuevo en lo naif, lo que está aquí, sí es ahí, eso es lo que le heredó a su hermano que está en la cámara de la construcción, no sé qué, eso ya es pues muy malo, ya la verdad es que es un Zárraga que adolece muchísimo, y lo mismo con las pinturas cubistas que están por acá, las cosas como de Los Ángeles, está cayendo la luz, es interesante hasta cierto punto, porque era algo que ya se había experimentado a fines del siglo XIX en la pintura francesa. Les decía yo que en el fondo pienso que Zárraga nunca dejó de ser un porfirista, que no dejó de tener un porfiriato intelectual en la cabeza, y eso se ve en que siempre fue un afrancesado y siempre fue un nostálgico con todo. Bueno, él venía de una de las familias, de las mejores familias de Durango. Siempre que digo de las mejores familias, siento que son las peores, que son los ricos más horribles, más explotadores, pero esos ricos de Durango, Zárraga perteneció pues a la burguesía duranguense, muy cercana a su familia, a doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, o sea, la esposa de don Porfirio, pero no se sabe por qué exactamente. Un día la familia de Zárraga se peleó con doña Carmelita y cayeron en desgracia. De ahí que hubieran cambiado de bando, que hubieran festejado la caída de don Porfirio y se hubieran vuelto maderistas. Entonces la familia de Zárraga se congració muy fácilmente con el régimen ya de la Revolución Mexicana. Es un personaje que ya, a pesar de estar así criado en el porfiriato, ya su desempeño estético se dio ya en un régimen posterior, es decir, Madero, Carranza, etcétera, y que pudo estar ya pues casi ya en los albores del PRI, o sea, en los fines de los años 20, pintando estos maravillosos paneles en Francia, en la embajada. Pani compró una casa en 1917, la compró, es la actual residencia de la casa de la Embajada de México en París, y ahí le invitó a Ángel Zárraga que pintara esos paneles para que decoraran toda la casa y parte de las oficinas. Entonces Zárraga se hizo pues de un público francés, pero como tú dijiste también viajó, y aunque no escribió memorias, solamente una vez de una conferencia contando su vida personal, no dejó muchas cosas escritas sobre su propia vida, y muchas nos tenemos que suponer, porque también antes de que existiera este catálogo, que es buenísimo, que es magnífico, la verdad es que hay muy pocos textos sobre Ángel Zárraga. Es un artista un poquito castigado por la crítica de artes plásticas. Me imagino que es un poco, pues no sé, poco visto, pues porque al compararlo con Orozco Rivera, pues es un hombre que no entra en el nacionalismo, que está fuera, que es difícil de aprender y decir, bueno, a ver, qué cosa es este pintor, es difícil de decirlo. Entonces Ángel Zárraga, para llegar a lo que fue, hizo una especie de recorrido espiritual. Es decir, si se fijan ustedes, los cuadros que acabamos de ver tienen influencia española, tienen a Sorolla, tienen el problema que fue el gran problema del impresionismo, que es pintar a través de la luz. Es decir, la luz nos sirve para modelar, ¿no? Y eso fue la gran aportación del impresionismo, y fue lo que aprendió Ángel Zárraga. Él viajó, bueno, primero, antes que eso, que falta otra educación anterior, su papá lo trajo a México, era médico, y lo invitaba, pues él así, muy jovencito niño, lo invitaba a ver las autopsias. Entonces, desde niño se maravilló con el cuerpo humano visto como máquina. Entonces, si ven en los cuadros, hay mucho eso en los desnudos, ya más grande, en los años 20, cuando se aficionó al fútbol y empezó a pintar a los y las futbolistas, se ve esa afición más bien por el cuerpo humano visto desde la anatomía, es decir, las posiciones, los músculos, los movimientos. Eso es, pues, ese culto al cuerpo humano le viene de ahí, y de que Julio Ruelas, que mencionaste, fue también su maestro en la Academia de San Carlos, que le dijo, fíjate que tiene un poema
Francisco Hernández escribió un poema donde hace hablar a Ángel Zárraga de sí mismo y habla de su relación con Julio Ruelas. Es un poema muy bonito en la que Julio Ruelas le enseña a pintar una calavera, o sea, a tener ese culto por el cuerpo humano, por el mecanismo que es el esqueleto, ¿no? Así que pues, le encantaban las morgues y las autopsias y eso, y pues se fue desarrollando ese culto al cuerpo humano y esa, si bien no afecto por lo sórdido, porque no es precisamente lo que hay en Ruelas, que sí hay, perdón, que no hay en Zárraga, que sí hay en Ruelas, porque Ruelas se maravillaba con lo más sórdido, con unos gusanos inmensos, con pura podredumbre, eso, con unos ahorcados que se ven como si fueran unos grandes frutos así sangrantes. Eso le fascinaba a Ruelas, no tanto a Zárraga, pero sí un ambiente un tanto misterioso, ¿no? Como medieval, como lejano, como pues todo eso que gustaba en el momento simbolista, ¿no? Eso lo persiguió toda la vida, y también, les decía, los nuevos experimentos de la luz. Así que viajó mucho tiempo por Europa y pudo apreciar, y parece ser que incluso conocer a pintores como Sorolla. Si se fijan ustedes, es casi de la misma edad que Diego Rivera y se parece en muchas cosas. Por ejemplo, los dos fueron admiradores del cubismo, los dos fueron admiradores de Cézanne, y Diego Rivera, cuando pinta sus murales, los de la SEP, por ejemplo, él se considera un discípulo de los maestros italianos del Renacimiento. O sea, sus frescos él los considera como herencia de la pintura mural italiana. Y Zárraga viajó a Italia a ver esos cuadros. Imagínense la frustración. Cuenta Amado Nervo que Zárraga viajó hasta Italia, se gastó todo su dinero y llegando al museo le faltaron 5 centavos para entrar y el sacerdote no lo dejó. Y entonces se quedó sin ver los cuadros que él quería Son ver. miserables. Sí, se quedó sin ver los cuadros que quería Ángel Zárraga en Italia, pero tiene mucha cercanía con Diego Rivera. Bueno, él reconocía a 4 maestros: a Renoir, a Gauguin, a Degas y a Cézanne. Les digo rápidamente en qué consiste la admiración. Bueno, a Renoir, con esos también juegos maravillosos de la luz así muy encendida, a él sí lo fue a visitar a su casa de campo y Renoir le enseñó sus obras más tempranas y él pudo estudiarlas de viva vista, las obras de Renoir. Gauguin, a él no lo conoció, pero a él lo que le fascinó fueron dice Zárraga, las pequeñas figuras morenas como las gentes nuestras, en actitudes pensativas como las gentes nuestras, y los bermellones y los ultramares como nuestros bermellones y nuestros ultramares, que yo sin sospechar traía de mi trópico. Entonces eso es curioso porque como que es de la idea Zárraga de que el nacionalismo no es inventar un país, sino que hagas lo que hagas, te sale mexicano, porque pues, no nos puede salir de otra manera, ¿no? Es decir, una especie muy, no nada esencialista en la concepción de lo mexicano, sino al contrario, muy existencialista, ¿no? Es decir, es una práctica lo que nos salga lo mexicano, ¿no? Degas le fascinó sobre todo un retrato femenino y dice: y con esa ingenuidad, fruto de los años juveniles, busqué con ahínco la dirección del pintor y llamé a su puerta. El viejo maestro, a quien quise presentarme con el solo bagaje de mi admiración, no me recibió. Años después supe que Degas, retraído, recluido, misántropo, desalentaba sistemáticamente a los jóvenes pintores. Pensaba tal vez, y su propia psicología lo justificaba, que este desaliento, que esta forma de vocación contrariada era el mejor medio de selección. O sea, ignorarlo era lo mejor para Zárraga, ¿no? Finalmente, Cézanne. En él vio una manera de superar otro problema que él tenía: cómo pintar. Es decir, el impresionismo es la luz, pero cómo pintar temas heroicos, que era una cosa que a él
temas históricos, no sé si heroicos también sea la palabra, pero por ejemplo, lo que pusiste San Sebastián, ese tipo de cosas, hechos históricos o hechos legendarios, era una cosa que él quería pintar. Y si ustedes se fijan, eso está resuelto también en algunas obras de aquí, en las que se ven grandes momentos como una anunciación, una revelación mística, pintada básicamente con recursos luminosos, ¿no? Viajó por Bélgica, viajó por Holanda, y lo que sí se puede decir es que fue un pintor estudiosísimo, es decir, que sí sabía lo que estaba pasando en Europa. De hecho, él dio una conferencia, les decía, hablando de su vida, pero lo cuenta así más o menos, se refiere a 3 o 4 pintores. Sin embargo, quien lo dijo que Ángel Zárraga era uno de los máximos pintores de su tiempo fue Rubén Darío. Y Rubén Darío, pues yo creo que de primera mano y siendo amigo de Zárraga, le escribe en el libro de Cabezas, que son unos ensayos sobre, pues creo que son sobre pintura, son retratos de personas, ¿no? De artistas. Dice que Zárraga es pues, uno de los más estudiosos y explica todo tipo de influencias que tuvo, pero Darío dice todavía bastantes más influencias, y dice que fundamentalmente lo que existe en Zárraga son las nuevas teorías de la descomposición de los colores. Yo les sugiero ver entonces los cuadros de los futbolistas que están ahí, donde ustedes se acercan y ven de lejos pues esa que pusiste, pero si se ve de cerca se ve entonces la descomposición de los colores, es decir, los empastados, porque aquí se ven muy parejitos los colores, pero en vivo es pues magnífico verlos, es mucho mejor, porque entonces se ve la técnica, es decir, una serie de colores completamente descompuestos que claro, de lejos se unen. Es como se llama el puntillismo, ¿no? Entonces pero también les tengo aquí uno que, híjole, hubiera traído las fotos, pero Jan Torop, un holandés malayo, que también nos va a conocer a Holanda, y bueno, evidentemente Seurat. Les decía que se fue volviendo, ¿qué puede ser? Como anticuado, retrógrada, no sé cómo decirle, pues no, bueno, pero no están esas dos palabras, pero era un hombre profundamente religioso. Entonces, la otra conferencia que dio en su vida importante Ángel Zárraga fue donde habló exactamente de la religión en su relación con el arte moderno. Y entonces él pensaba que la Iglesia Católica se estaba quedando atrás, que uno de los grandes algo de lo que había caracterizado a la Iglesia Católica era su relación con los grandes artistas, es decir, que la Iglesia Católica hubiera contratado a Miguel Ángel en el siglo XVI, entonces eso era maravilloso porque estaba unido el pensamiento religioso con el arte moderno, y que así había seguido la Iglesia Católica, pero hasta cierto punto, porque la Iglesia Católica, bueno, y hoy lo podemos ver, pues la caracteriza su pésimo gusto artístico, ¿no? Pero no siempre fue así. Bueno, ¿cómo se llama? El Onésimo Cepeda se roba cuadros, ¿cómo se llama? Impresionistas, esas unas obras de arte, pero no toda la Iglesia tiene así el gusto, ¿no? Generalmente hacen unas porquerías. Entonces, eso es lo que cuestiona Ángel Zárraga, es decir, que cuestiona que religión y arte se hayan desaparecido. De ahí que su última faceta como pintor hayan sido los murales en la Catedral de Nuevo León, entonces, en Monterrey. Entonces, como que hacia allá fue, ya no digamos evolucionando, hacia allá fue ya sin evolucionar la obra de Ángel Zárraga. Como ustedes ven, es un pintor complejo, un pintor desafortunado. Todo esto que yo les digo es hasta cierto punto superficial, porque también es un pintor que generalmente no se puede ver reunida su obra, un pintor del cual hay muy poco escrito, y me llama mucho la atención. Voy a terminar con esta frase. No, déjenme leerles. Bueno, déjenles un cachito del poema, está malísimo, pero les voy a leer el inicio de... Está extraño,
Este poema escrito en 1917 es larguísimo, les voy a leer solamente un cachito y quiero terminar con una frase. Es una oda a la Virgen de Guadalupe, es una puesta en práctica de esto que les acabo de decir, es decir, unir religión con arte moderno. El cubismo, bueno, en 1917 era lo máximo, es lo más novedoso, y el cubismo significaba dos cosas: ver la realidad, el mismo objeto, desde todos los puntos de vista posibles, ¿no? De ahí la descomposición de la perspectiva, pero también la descomposición de las cosas en sus partes. Es decir, no una mano, sino pintar el color, la forma, los dedos, las uñas, como cosas separadas, sería también el cubismo. Entonces dice Ángel Zárraga, en oda a la Virgen de Guadalupe, son dos cantos, les voy a leer un cachito del primero, habla un ángel, puede ser Ángel Zárraga o un ángel de espíritu, ¿no? Con puerta mal cerrada para el agua turbia de mi palabra, mi garganta. Un nudo en mi garganta y otro nudo ciego en mi corazón. Oscuro trabajo subterráneo de mi vida, donde se anudan ciegamente las raíces. Temblor de motor en las matrices desgarradas del imposible parto. Palabras, palabras escritas, palabras habladas. Clavado al árbol, entre tierra y cielo, sin más tortura, hay algo más terrible que la tortura, que el delirio del cielo suprarreal. Mis pasos van pesados tanto como los del buzo a la presión normal. Ángel patudo que quiso volar y no pudo. Inextricable maraña, arquitectura de la tela araña antes de la mañana, en la terraza del Sinor. Tela de araña en close-up y aumentada 10,000 veces. He perdido la escala y no sé si es al 1/10 o al 1/10,000. Doctor, ¿es la gangrena? Tengo una llaga en la pierna izquierda como la de mi patrón San Roque, como la de mi rey Tizoc, y nací entre el león y la virgen, pero sobre el santo y el rey y sobre el león y la virgen, el aleteo loco del pájaro atado por la pata izquierda con un hilo que no se rompe, manos crueles e inocentes del niño que está dentro de mí. Bueno, fíjense aquí, no quiero leer más porque quisiera decirles, doctor, ¿es la gangrena? Entonces dice, tengo una llaga en la pierna izquierda como la de mi patrón San Roque, un santo francés que curaba la peste bubónica haciéndole así nomás a los enfermos, se curaban, pero pues él se contagió de la peste y entonces le salió una llaga aquí y se tuvo que salir del pueblo a donde nada más le iba a alimentar un perro cada que podía, hasta que sanó milagrosamente también. Y ya, bueno, entonces ese es el milagro, son los milagros de San Roque. Pero, si ustedes se fijan, ese es uno de los símbolos también de Ramón López Velarde. El rey Tizoc, también Tizoc significa el de la pierna enferma, y también dice que nació entre el león y la virgen, es decir, entre el cielo y entre la tierra, y es entre divino y terrestre. Pero todo esto porque estos mismos símbolos los utiliza en la poesía Ramón López Velarde, o sea que a lo mejor aquí hay una especie de guiño, es decir, hay un guiño entre con la pintura, con la mitología, con estos, un exvoto podría ser de San Roque, pero también una referencia a la nueva poesía mexicana. Bueno, es mucho más largo y mucho más complejo, entonces quise leer así como un ejemplo de cómo concebía pues, la pintura. Le falta muchísimo ritmo a este tipo de poesía, le falta algo, sin embargo lo que le sobra es esa imaginación pictórica, esa imaginación que a lo mejor son procedimientos pictóricos pero aplicados a la poesía. Me llama mucho la atención que Octavio Paz no mencione a Ángel Zárraga cuando en buena parte de su obra se dedica a tratar de reunir pintura y poesía. Si ustedes se fijan, pocos pocos poetas como Octavio Paz le han dedicado páginas a las artes plásticas y sobre todo al problema de la relación entre la poesía y la pintura. Y decía Octavio Paz esta frase con la cual quiero terminar,
En general, el poeta que pinta trata de expresar con las formas y colores aquello que no puede decir con las palabras. Lo mismo sucede con el pintor que escribe. Pues me llama la atención que existiendo Ángel Zárraga no le haya dedicado unas palabras a Octavio Paz, así que a lo mejor alguien ahora o pronto se pueda parar frente a la obra de este autor y pues hablar en ese aspecto de pintura y de poesía. Gracias. El exilio de Zárraga es algo muy inquietante porque es un exiliado con éxito, con mucho éxito, ¿no? Entonces, él está bien en el extranjero. O sea, él va, lo invitan a este salón de otoño en 1911, llega en 1904, pero se empieza a codear con todo el mundo. O sea, tuvo clases, fue miembro del taller de Zuloaga, ¿no? Participó en el taller de Zuloaga en Segovia. Fue amigo de Modigliani personal. Hay una versión por ahí que no sé si sea verdad, que el modelo del cuadro ex voto es Modigliani. No lo sé, ¿no? Hay también, pensando, ¿quién vendía? Los marchands que vendían las obras de los cubistas. Hay un Rosenberg. Yo no soy crítico de arte, pero leí el catálogo, que se lo recomiendo, es un catálogo excelente, ¿no? Ya habla no del cubismo, sino de los diferentes cubismos, porque se agarraban de las greñas por a ver quién tenía la razón, ¿no? Y sí podemos distinguir varios cubismos. O sea, hay cubismos, ¿no?, con unos colores tan mortecinos que dan horror, ¿no? Y los colores, ¿no? Y era uno de los pleitos de Zárraga, meter colores al cubismo que él ejecutaba. Si ustedes ven el cuadro que es el retrato, también hay que ver esto, que es un retrato, ¿no? O sea, también tendía la pintura cubista a eliminar a la figura humana, ¿no? Él defiende ese retorno a la figura humana y entonces va a dar en esta pintura de los grandes estadios cuando el deporte comenzó a ser algo muy importante. O sea, es en esos años cuando el cuerpo semidesnudo, o sea, imaginen ustedes las piernas de las futbolistas. No, ahorita se nos hace la cosa más normal, ¿no? Y ahorita vemos en la televisión todos los cuerpos semidesnudos, pero entonces la gente entraba vestida, como lo hemos visto, ¿no?, con trajes de baño que empezaban aquí y acababan en los tobillos, ¿no? La gente se metía al mar, imagínense ustedes, amarrada. Los baños de mar eran recomendados como cosas medicinales. Nosotros ahorita nos metemos al mar, pero la gente que andaba en bicicleta decían: qué horror, muestran las piernas peludas. Entonces, pintar en esa época estos cuerpos desnudos también era algo muy atrevido, ¿no? Y hay otra cosa que quería comentar aquí de Pavel, que es muy interesante, ¿no? A propósito, Zárraga era religioso, era católico, pero no era mucho, ¿sí? No, se divorció. Y eso es muy curioso. Su mujer es una de las futbolistas, su segunda mujer, la que está aquí, esa fue su amante. Entonces, y vean ustedes también la expresividad, que eso es una cosa muy importante. Vean ustedes los rostros, sobre todo la que está mirando, y la actitud, la postura del brazo, ¿no? La postura, cómo se están dando la mano. Son retratos con una gran expresión, que decían que era un psicólogo del retrato, ¿no? Eso lo dice también Tablada, y lo dijeron muchas otras gentes, ¿no? Porque sí hubo crítica aquí en México, que él visitó México 2 veces, una en 1907, cuando se le acabó la beca, ¿no?, que lo becaron. Primero se fue a la aventura en 1904, le dieron una lana. Después lo becó don Porfirio, y después regresó en 1907 y obras de él se quedaron, porque era costumbre de la Escuela Nacional de Bellas Artes que se quedaran algunas obras, y se vuelve a ir. Entonces él está también en Europa como en el agua, ¿no? O sea, no es lo mismo, creo yo. Tablada sufrió viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que escribas poesía en español y vivas en un lugar donde se habla puro inglés, ¿no?, a que tengas un lenguaje universal que es la pintura. La pintura la pueden ver cualquier gente que hable cualquier lengua, ¿no?
Entonces se abre camino con un lenguaje universal y está acostumbrado ahí y se tiene que regresar, ¿no? Porque leí en los excelentes ensayos del catálogo, ¿no? Que se tiene que regresar también porque después de la Primera Guerra Mundial y antes de que comience la Segunda, él se regresa aquí en 41, o sea, ya empezó. Comienza una xenofobia muy fuerte, que además no había dinero, o sea, se le acaba la venta de pinturas, se dedica a esa pintura de iglesias, ¿no? También a pintar, a sacar dinero de donde podía, ¿no? Y regresa porque, a diferencia de cómo lo aceptaron, o de que lo vuelven juez del siguiente Salón de Otoño, participa en el 1911 y en el 1912 ya es juez. A los 26, 27 años ya es juez de europeos. O sea, eso también es algo inusitado. Y regresa porque en un catálogo de pintura francesa le dicen: tú no eres de aquí, no cabes, ¿no? Y él defiende su nacionalidad y entonces se regresa, pero hay una cosa muy ambigua en él, porque los murales que pinta para la embajada, Pani se los encarga con los temas, el origen de los mexicanos, ¿no? Se rehúsa él, pero férreamente, a hacer algo, y en cambio va y le retrata una Francia que es la Francia de la cultura universal, ¿no? Entonces también queda una situación tan incómoda como decir, bueno, y un mexicano pro-francés está poniendo cuadros en la embajada cuando debería poner cuadros, no sé, de la conquista, por ejemplo. No pone cuadros de la conquista, ¿no? Y hay un cuadro que también aquí digitalicé, que me gustaría comentar porque es algo muy curioso, me llamó mucho la atención. Esos cuadros que están en la sala de allá son muy curiosos, todos están en la embajada que tiene que hacer Charles Linder, en una manifestación de la cultura nacional, digamos, en una embajada que tiene que hacer un cuadro de Linder. Pero este es todavía más curioso, y la interpretación que viene ahí es, miren ustedes, aquí está esa figura que está en el territorio nacional, ¿no? Y la mujer, que es una mujer indígena por las trenzas, que es la manera que él encontró de significar la nacionalidad, ¿no? Está encorvada, como si fuera un peso, ¿no? Y es el cuerno de la abundancia. Pero ¿qué está saliendo del cuerno de la abundancia? Dice el crítico que escribió esto. Están saliendo frutas, pero no son las frutas que estamos acostumbrados a ver, no son las pitayas de tantos muralistas, no son, son frutas con rasgos, podemos ver unos plátanos, unos mangos, pero no muy bien, ¿no? Y lo que está saliendo son signos, ahí hay un ojo de Tlaloc, aquí hay un sol, ¿no? Están saliendo estas cosas, pero como si pesaran. Entonces la interpretación, yo creo que es una interpretación también un poco muy actual, una interpretación muy actual de un cuadro. Lo que sí es evidente es la rebelión de él de no pintar en las líneas que está dictando el nacionalismo artístico. Y está pintando, y entonces dice la interpretación, no estarán pesándole demasiado toda esta carga cultural, ¿no? Toda esta historia, que yo creo que es un peso fuerte que tenemos en México, ¿no? No nos movió. Yo acostumbro comparar con Brasil. En Brasil se mueven las cosas demasiado rápido, ¿sí? Cambiaron la capital de lugar 3 veces. De Salvador pasó a Río y de Río pasó a Brasilia, ¿no? Nosotros, cuando hemos cambiado la capital del país, cuando se intentó salir del país, pues no salimos del país, ¿no? El temblor de 85, mucha gente salió, pero no, todo regresó al centro. Yo recuerdo que en una ocasión le preguntaron a una gente que querían solucionar los problemas, cambien la capital del país. No, le dijeron, ustedes no saben lo que es la Gran Tenochtitlán. Y entonces estamos con el peso de las pirámides, con el peso de esa cultura. Y yo creo que es parte del peso que retrata Zárraga, ¿no? Habiendo tenido una vivencia exterior y siendo crítico, ¿no? Si uno ve los cuadros desde ese punto de vista, son muy actuales en ese sentido, ¿no? En el sentido de que
pues no a todo mundo le tienen por qué gustar los tamales, el chile, y nosotros llegan extranjeros y tenemos la costumbre de zúmbate un chile relleno y de repente al rato ya tiene la venganza del Moctezuma. En fin, estos casos que hemos tenido que tener cuidado, ¿no? Yo creo que hemos ido asimilando poco a poco que pues sí, nuestro país es un país muy hermoso, ¿no? pero no es el centro del mundo, ¿no? Y yo creo que eso lo tenía Zárraga como muy presente y es en lo que entra en choque cuando llega acá. No quiere decir que no quiera su país, quiere decir que lo critica, pero lo critica bien, ¿no? Lo critica con buenas intenciones, ¿no? Que toma las cosas, como dijiste lo que dijo de Trollope, ¿no? Dice, bueno, pues ahí están los rostros, pues sí son los rostros de la gente del lugar, y basta con ser natural que lo nacional te sale por todos lados. En fin, no era lo que yo quería decir. A ver, yo también una cosa rápidamente sobre el nacionalismo. Me gustaría a mí agarrar un martillo y romper el nacionalismo, a ver de qué está hecho, porque suena a un discurso monolítico generalmente, pero si se le rompe y se le examina hacia detalle y saber qué pasa con él, yo creo que pasarían cosas interesantes. Por ejemplo, tú hablaste de Rodríguez Lozano, de ahí, fíjate, si ese señor se parara, de ahí le llegarían las manos a los pies, ¿no? Porque está todo como deforme. Y sin embargo, ese tipo de cosas que hacía Rodríguez Lozano lo sacaba, esa pérdida de la proporción, él se jactaba de haberlo sacado de sus estudios de los exvotos mexicanos, o sea, se sentía profundamente mexicano por haber estudiado los exvotos y decir, esto es verdaderamente mexicano, la plástica que yo encontré en los exvotos de México. Y sin embargo, adolece de lo mismo que adolece Zárraga desde ese punto de vista, que es que Rodríguez Lozano también fue a París y se hizo amigo de Picasso y de los impresionistas y regresó siendo un afrancesado al cual cambiaron los contemporáneos y Fernández Ledesma cuando lo hicieron estudiar la cultura mexicana. Entonces, ese nacionalismo, Diego Rivera, que tú estabas viendo acá, también es muy relativo cuando lo piensas en función de que él estaba pensando en aproximarse al arte renacentista italiano. Entonces, hablar de nacionalismo es hablar de un rompecabezas, no precisamente hecho de cosas nacionales, sino que es un discurso algo que te oculta la verdad de lo que está diciendo, pienso yo. Y en ese sentido, sí hay que cuestionar ese nacionalismo, esa visión, para reinterpretarla si es cierto. Y en ese sentido sale ganando Zárraga. Es decir, es alguien que está del otro lado, es decir, que está poniendo contenidos no necesariamente nacionales, aquí sí, pero no necesariamente, y sin embargo lo que está haciendo, y por cuando le puso contenidos nacionales no se sintió satisfecho, y sin embargo está diciendo algo mexicano, es decir, hay una serie de discursos que sí lo hermanan con personas como Saturnino Herrán. Yo de repente lo pienso, me parece Saturnino Herrán, parece Montenegro, parece una liberación de un mexicano que es como pragmático. Si voy a buscar, lo que yo haga es nacional, lo que yo haga es mexicano, pero eso no me va a impedir que yo busque. Es un poco una contraparte del nacionalismo, pero no su oposición. Bueno, así lo veo, no sé tú qué opines, pero eso me resulta de lo que estabas diciendo. Y por otra parte, Zárraga reaccionario, es difícil saber, porque yo pienso que incluso el arte más reaccionario no lo es tanto si piensas en el arte como una especie de utopía. Es decir, el arte donde está algo a donde todos queremos llegar, y frente a la Segunda Guerra Mundial, que sí le tocó, a diferencia de Tablada, que ya no le tocó la bomba atómica, o a lo mejor se murió casi el mero día de la bomba atómica, pero Ángel Zárraga sí vio eso, seguramente reaccionó con horror, reaccionó con horror con cosas menos
impresionantes, si tú quieres, como la crisis económica del 29. Eso lo horrorizó y no era, digamos, algo mortífero, y sí la guerra, ¿no? Entonces era un hombre que se refugió, es decir, que agarró el arte como un refugio, pero como que lo único que yo le veo es como que perdió cierta curiosidad, ¿no? Es decir, pensó, eso que tú dices, se retrae ante el horror del siglo XX, pero se retrae también en aspectos técnicos, se retrae en aspectos de la innovación puramente estética, ¿no? De ahí que yo pienso que hay momentos muy débiles ya en ese momento, ¿no? Vistos en vivo impresionan un poquito más, pero no quiere decir que se puedan comparar los cuadros finales con los cuadros simbolistas, porque tienen un dominio técnico comparable a un Sorolla, de verdad es muy bueno, ¿no? O a un Saturnino Herrán, con todo y que le falta aún lograr esa asimilación de lo muy nacional y lo así muy también novedoso. Siento que estuvo a punto de ser un grande en ese aspecto como Saturnino Herrán o incluso como Montenegro. Siento que en ese sentido falta un poquito, pero después lo descuidó completamente, ¿no? Eso por lo que se refiere a la segunda parte de tu comentario.